Sí, Dios Padre eterno, queremos alabar, queremos bendecirte, honrarte, glorificarte, darte gracias, Señor. Y pedirte en esta hora que traigas sabiduría y entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida para aprender lo que tienes que decirnos el día de hoy. Te damos gracias en verdad, Dios, porque eres tú cuidando de cada uno de nosotros. Porque a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades y situaciones difíciles por las que tenemos que atravesar, tu mano nos sustenta y eres tú trayendo guía y dirección a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable. Es lo que vamos a necesitar, como siempre, el día de hoy para poder aprender un poco más de nuestro Señor. Semana número 12. Primera de Corintios capítulo 7 del 1 al 16. Principios del matrimonio. Pongamos muchísima atención. Es un tema bien interesante, un tema que no solamente va a confirmar muchas de las cosas que sabemos, sino que el objetivo es que aprendamos muchas otras y que podamos darnos cuenta, bueno, en dónde se encuentran esos principios en nuestros matrimonios, sabiendo que el autor del matrimonio es Dios. Dios fue quien lo ideó, quien lo planeó, quien lo trajo a nuestras vidas, precisamente para que dejemos de ser dos, seamos una sola carne, para que dejemos de estar solos y cada uno de nosotros tengamos ayuda idónea en el otro. Así que bueno, vamos a empezar. Versos del 1 al 16, que dice: en la carta que recibí de ustedes me preguntaban si está bien que la gente no se case. Claro que está bien, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar, pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que, al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse, pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas. Unos hacen esto y otros aquello. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. A los que están casados, Dios les da esta orden: no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, no debe volver a casarse. Lo mejor sería que arreglara el problema que tenga con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. Y esto no lo ordeno yo, sino Dios. A los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo y Dios no los rechazará como si fuera algo sucio. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Muy bien, hasta aquí la lectura del día de hoy, y mucho que explicar y poco tiempo para hacerlo. Después de haber explicado sobre la manera en que deben arreglarse los problemas dentro de la iglesia, entre los hermanos, y de haber exhortado a los creyentes a no tener de ninguna manera relaciones sexuales prohibidas, que fue lo que vimos la clase pasada, ahora Pablo nos hablará sobre algunos principios a seguir dentro del matrimonio. Vamos a verlos. Primera de Corintios 7, 1 y 2, que dice: en la carta que recibí de ustedes me preguntaban si está bien que la gente no se case. Claro que está bien, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo
para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuál es el remedio para no caer en las relaciones sexuales prohibidas de las que hablamos de una manera vasta la semana pasada? Casarse. Ese es el remedio. De esa manera el varón tendrá relaciones solo con su mujer y la mujer con su varón. El matrimonio no solamente fue planeado por Dios para que tuviéramos hijos. Dentro de las bondades que encierra está el gozo, está el deleite en la relación misma. Esa fue precisamente la expresión que usó Sara cuando se enteró de que a pesar de ser vieja, tendría un hijo. Fíjese muy bien, Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Pero, ¿qué pasa si no me caso? Está bien, pero si la persona no puede controlarse, contenerse, reprimirse, es mejor que se case. ¿Ok? Fíjese cómo lo dicen de los versos 3 al 5. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, puede ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que, al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Pero ¿cómo dice? Ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales, flojito y cooperando, ¿verdad? Flojito y cooperando. Ahora, ¿quién es el dueño de mi cuerpo? Por lo que nosotros acabamos de leer. ¿Quién es el dueño de mi cuerpo? Mi esposo, en el caso de las mujeres, mi esposa, en el caso de los varones. Ahora, resulta sencillo decirlo, ¿no es verdad? Pero quizás no alcanzamos a ver y entender todas, en verdad, todas las implicaciones que esta enseñanza conlleva. Porque, en primer lugar, si la otra persona es dueña de mi cuerpo, claro que puede pedirme que deje de maltratarlo al no comer, o no comer mal, o no comer de más. Sí, yo sé que a veces ahí, o sea, sí está padre que digamos y que aprendamos que mi cuerpo no es mío, sino es de la otra persona, siempre y cuando no se meta con él, ¿no? Pero si es su cuerpo, él me puede pedir que deje de maltratarlo. Al no comer, o al comer mal, o al comer de más. En segundo lugar, puede pedirme que no lo tatúe, que no lo raye, que no lo perfore, o que no le ponga aplicaciones, como ahora se están utilizando, porque no es mío, es de él. En tercer lugar, puede pedirme que no me opere para ponerme o quitarme de manera estética. Es decir, no puede impedir una operación que se hace necesaria por cuestiones de salud, pero sí podría pedirme que no me opere para ponerme o para quitarme cuando las operaciones son estéticas. O sea, nada de que me voy a poner más aquí y me van a levantar más allá, o sea, o me van a quitar de acá para ponerme. O sea, si la persona te dice no, deberías respetar. ¿Por qué? Porque no es tu cuerpo, es de él. Porque yo entiendo que a ti que es mi cuerpo, es mi salud. Pero aquí estamos entendiendo a través de este mensaje que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nuestros cuerpos cuando nos casamos le pertenecen a la otra persona. ¿Ok? En cuarto lugar, puede pedirme que haga ejercicio para ponerlo en forma, para tener un cuerpo saludable. También puede opinar sobre la manera en que lo visto, es decir, en la manera en que lo cubro. Pisando callos, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo que él me va a decir que este vestido, que es de mis favoritos, porque todo el mundo me voltea a ver, no me lo puedo poner? ¿Cómo es que ella me va a decir que no me ponga esta camisa que porque me veo gordo? Ahí entramos. Ya no está tan padre, ¿verdad? Digo, resulta sencillo decirlo, pero entender las implicaciones, o sea, como que ya no están padres. Y 6, claro que no podemos negarnos para tener relaciones sexuales.
Nada de que me duele la cabeza o estoy cansado. ¿Qué le parece? No lo habíamos pensado así, ¿no es cierto? Pero en realidad la única razón para no tener relaciones, la única razón para negarse es que la persona esté en sus días, en su periodo, que Andrés esté en casa y que nos pongamos de acuerdo para usar ese tiempo en buscar al Señor en oración. Ajá. Por eso dice, sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Ujú. Es decir, es decir, no nos podemos negar el uno al otro. Pero ¿qué pasa si él o ella no quieren dejar de tener relaciones? O sea, ¿qué pasa si él o ella dicen, oye, precioso, ¿qué te parece si nos reservamos unos 3, 4, 5 días esta semanita, nada de cañangas, ñangas, ni tilingo, lingo, y nos dedicamos a orar y ese tiempo que íbamos a emplear, aunque sea poco, ¿verdad? Lo podamos utilizar en orar. Pero ¿qué pasa si él o ella no quieren dejar de tenerlas? Entonces la otra persona no puede negarle que utilice su cuerpo, es decir, no se puede negar, porque hay que ponerse de acuerdo, pero si no nos podemos poner de acuerdo, no nos podemos negar. Pero, ¿y si me siento débil? Pues vitamines, se haga ejercicio, lo que sea necesario, pero es nuestro deber no negarnos. Porque de esa manera evitaremos que cuando Satanás venga, porque nos dice que va a venir, ¿verdad? Que cuando Satanás venga a tentarnos, vamos a evitar que nos encuentre vulnerables, débiles, propensos a caer. ¿Ok? Muy bien. Lo llevo al comentario. Las tentaciones sexuales son difíciles de resistir porque apelan a los deseos normales y naturales que Dios nos ha dado. El matrimonio incluye, en parte, la satisfacción de esos deseos naturales y solidifica la relación conyugal en contra de las tentaciones. Las parejas casadas tienen la responsabilidad de cuidar uno del otro. Por lo tanto, esposos y esposas no debieran negarse uno al otro, sino que deben satisfacer las necesidades y deseos del otro. Es decir, lo que nos está queriendo decir el autor es que no nos negamos porque de esa manera cuidamos a la otra persona de caer en tentación. ¿Ok? De caer en tentación. Muy bien. Verso 6. Por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse, pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas. Unos hacen esto y otros aquello. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen, como dice el dicho. Vale más casarse que quemarse. Ahora, Pablo nos recuerda que lo que nos está dando no es una orden, sino un consejo. Y nos habla de lo que él considera que sería lo mejor. Lo mejor, nos dice él, es que tanto hombres como mujeres se quedaran solteros y aún los viudos o divorciados no se casaran de nuevo. Recordemos que el apóstol Pablo fue casado. ¿Dónde dice, pastor? Bueno, no lo dice explícitamente la escritura, pero lo que sí nos dice es que Pablo fue fariseo. Fariseo de fariseos, se dice y se llama a sí mismo. Lo que quiere decir que pertenecía a esa tan codiciada y exclusiva secta, y para poder pertenecer era indispensable como requisito el que se casaran. Precisamente por eso se cree que una vez que él se convierte al cristianismo, su esposa lo abandona para regresar a su casa. En aquella época lo que realmente hacían era como una especie de funeral porque consideraban a la persona como si se hubiera muerto, cuando menos muerto para ellos. Y la esposa de Pablo con toda seguridad le tuvo que guardar un tiempo de luto como si verdaderamente se hubiera muerto. Él se quedó sin casarse y por eso nos puede decir que él preferiría que las mujeres y los
bueno, que las mujeres solteras y aún los viudos o divorciados no se casaran de nuevo. Ajá. Que hombres como mujeres se quedaran solteros aún viudos o divorciados, que no se casaran de nuevo. ¿Por qué? Porque el casado no se puede dedicar con todo su tiempo al Señor, ya que tiene que atender a las obligaciones del matrimonio. Sin embargo, el soltero sí puede hacerlo. Él no tiene que atender esposo o esposa o hijos. Y puede dedicarse de lleno a atender a su Señor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la persona no puede quedarse sola? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que se case. No peca al hacerlo. Pues es mejor verlo casado que pecando. Vale más casarse que quemarse. Ahora aquí podría surgir una pequeña duda, ¿no? Pastor, ¿dónde habla de los divorciados? Porque aquí me habla de viudos o de solteros. Pero ¿por qué mencionaste divorciados si el texto no lo dice? Bueno, no los menciona porque la razón para divorciarse es, en primer lugar, adulterio y en segundo lugar, faltar a los votos matrimoniales. Ya lo veremos más adelante. En cuyo caso la persona infractora, es decir, la persona que violaba aquellas cosas a las que se había comprometido, la apedreaban hasta matarla. Así que no había engañados sino viudos. Pero en nuestra sociedad actual ya no los matamos a pedradas de manera literal, ¿no es cierto? Sí los apedreamos, pero de otra forma. Ok. Por eso les damos carta de divorcio. ¿Dónde dice, pastor? Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Ok? Serían muertos. Entonces, una persona a la cual habían engañado no tenía chance de extender una carta de divorcio por adulterio. ¿Por qué? Porque la mataban. Entonces pasaba de ser venado a viudo, ¿verdad? Así le sucedía. Es decir, lo engañaban y enviudaba. ¿Por qué? Porque la persona que lo había engañado moría apedreado. Ahora, ¿cuál era el problema de la carta de divorcio en los tiempos del Señor Jesús? Esa es una pregunta aún mucho más interesante. Ok, en ese tiempo existían dos grandes escuelas de teología, la casa de Shammai y la casa de Hillel, en las que generalmente tenían puntos de vista e interpretaciones totalmente contrarias, y el divorcio no era la excepción. ¿Qué es lo que dice la Biblia con relación al divorcio? Porque la Biblia sí habla del divorcio. Fíjate bien, Deuteronomio 24:1. Acerca del divorcio, Moisés dijo, si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Lo que son las actas de divorcio hoy en día, ¿verdad? Que es una carta de divorcio. Muy bien. Aquí el problema se encuentra en la manera en que interpretamos indecente, porque nos dice que se le puede dar carta de divorcio siempre y cuando el esposo encuentre algo indecente en la esposa. Por ejemplo, en la casa de Shammai, con relación a este pasaje, se le permitía a la persona divorciarse solo si halló en ella falta de castidad. ¿De qué hablas? Adulterio. Así interpretaban el indecente, ¿sí? Si ella cayó en adulterio, si tú te casaste con ella y ella no era virgen porque fornicó, encontraste algo indecente en ella. Entonces, le puedes extender carta de divorcio. Si ya casados, te casaste con ella y efectivamente se guardó hasta el matrimonio y tú fuiste el primer hombre en su vida y todo, ¿verdad? Y si después de estar contigo es tenida en un acto de adulterio, te puedes divorciar de ella. Bueno, ¿no? En el caso de que no puedan matarla, ¿no? Por alguna razón. ¿Sí? Así se interpretaba indecente. Sin embargo,
En la casa de Hillel se permitía el divorcio incluso porque la mujer rompiera un plato, donde indecente se interpretaba como hacer algo que no me agradara. Es decir, si ella hacía algo que a mí no me gustaba, pues nos divorciamos y se acabó. Le doy carta de divorcio, vuela, vuela palomita y la que sigue. Obvio, obvio es que la postura de los fariseos en el tiempo del Señor Jesús era los de la casa de Gilel, es decir, se podían divorciar casi por cualquier cosa. Por eso el mismo Señor Jesús enseña, Mateo 19:3. Fíjate muy bien. Algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa. Entonces le preguntaron, ¿quiénes preguntaron? Los fariseos. ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón, por cualquier causa? ¿Ok? Finalmente el Señor en el verso 9 dice, y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen serán castigados por ser infieles en el matrimonio. O sea, finalmente el Señor lo que les dice es, no se pueden divorciar por cualquier razón. No se pueden divorciar por cualquier razón. Nada de que incompatibilidad de caracteres. O sea, no te puedes divorciar por cualquier razón. La otra persona debió haber cometido un acto inmoral, un acto que atentara en contra del matrimonio, y esto incluye el voto matrimonial. Ya lo vamos a ver en un poquito más adelante. Dame un minuto. Ahora, Pablo continuó bajo esta misma enseñanza del Señor Jesús. ¿Dónde? Verso 10. A los que están casados, Dios les da esta orden. Fíjate muy bien. No deben separarse, no deben divorciarse. Si una mujer se divorcia, se separa de su esposo, no debe volver a casarse. Lo mejor sería que arreglar el problema que tenga con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. Y esto no lo ordeno yo, sino Dios. Ahora el apóstol nos enseña lo ordenado por Dios, no lo que él aconseja, no lo que él cree, no lo que él piensa, no lo que él considera lo mejor. ¿Qué nos dice Dios a los casados? Bueno, lo primero es que no nos separemos, no nos divorciemos por tener problemas dentro de nuestros matrimonios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues arreglarlos. Esos problemas necesitamos arreglarlos. Debemos recordar que el matrimonio, como cualquier otra relación, está expuesta a tener problemas, a tener desacuerdos, a tener dificultades. A veces tú dices rojo, la otra persona dice blanco, tú dices negro, la otra persona dice azul, ¿verdad? Pero esas dificultades que tenemos dentro de nuestros matrimonios no deberían llevarnos a pensar en disolver nuestra unión matrimonial, es decir, el divorcio nunca jamás debería ser la primera opción a tomar. Nunca jamás debería ser la primera opción a tomar. A menos que exista, uno, infidelidad en el matrimonio, es decir, adulterio, donde la persona está en todo su derecho a divorciarse. Ajá. Y dos, romper el pacto matrimonial al romper los votos. Es decir, aquellas cosas en las que en público, como nos casamos, en público nos comprometimos a cumplir. ¿Ok? Piense en la pareja que ha tenido un buen matrimonio durante 15 años. Pero de pronto las condiciones dentro del matrimonio cambian porque el cónyuge, porque la pareja enferma. ¿Qué pasa si el que está sano abandona al enfermo? El enfermo puede tramitar su divorcio gracias a que el sano faltó al voto de en la salud y en la enfermedad. Y puede hacerlo sin pecar, sin atentar en contra de la voluntad manifiesta, expresa y perfecta de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando se casaron, él prometió, poniendo a Dios como testigo, al ministro que los casaba y a las personas que invitaron, como testigos de aquellas cosas a las cuales se estaba comprometiendo a cumplir
en esa relación, en ese pacto matrimonial, que va más allá de un contrato. Pero bueno, pensemos en el matrimonio como un contrato, ¿sí? ¿A qué te estás comprometiendo? Ok, yo me comprometo a que estar contigo en la salud y en la enfermedad. Bueno, y si enfermo y me dejas, entonces ese contrato se puede anular. Ese pacto se ha roto. Por eso es tan importante que la persona, que cada uno de los contrayentes hagan sus votos. No el que estén delante del ministro y repitan lo que el ministro les dice con relación a sus votos, porque entonces se están comprometiendo, porque de todos modos se están comprometiendo, pero se están comprometiendo en aquello que ellos no pensaron en hacer. ¿Ok? Y también es importante que los que acompañamos o ministramos, dependiendo del caso, pongamos en verdad suma atención a lo que se compromete la pareja en ese momento. Porque para eso fuimos invitados. ¿Ok? Muy bien. Verso 12. A los demás les aconsejo lo siguiente. Si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. Ahora Pablo nos plantea otra situación que era y que es muy común en la iglesia. El matrimonio en el que ya como matrimonio, uno de los dos le entrega su vida al Señor y el otro no. ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo primero que me dice es que si el pagano no tiene inconveniente en seguir viviendo con el creyente, ¿cómo dice? No deben separarse. No deben separarse. Pero tenemos muchos problemas por causa de mi cristianismo. No deben separarse. Pero se molesta cada vez que voy a la iglesia y mire que no voy a todas las reuniones, solamente voy a la reunión del domingo. Tú no debes promover la separación. Pero es que de todos modos se enoja, aun cuando le dejo todo listo, todo preparado, me levanto temprano, en fin, voy al primer servicio para poder llegar a tiempo, pero de todos modos se molesta. Tú no puedes promover la separación. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes tú tomar la iniciativa? Si estás teniendo tantos problemas, tantas dificultades, tantas discusiones, si la luna de miel se ha convertido en luna de hiel, si esa bonita relación que llevaban se ha perdido y tú estás segura que es porque tú le entregaste tu vida a Cristo y él no, porque tú eres un adorador del Dios verdadero y él sigue adorando ídolos, porque tú vas contra la tradición que para él es tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes promoverlo tú? Verso 14. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo, y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo separar? ¿Por qué no puedo promoverlo? Porque mientras estén juntos, el inconverso tiene altas, grandes posibilidades de hacerse creyente. Por eso dice ser aceptado por Dios. Pero son posibilidades, ¿verdad? Tiene la posibilidad de ser aceptado por Dios. Y los hijos las tienen aún más altas, al grado que el apóstol asegura que serán aceptados por Dios. O sea, ahí no dice puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Aquí dice serán aceptados por Dios. Asegura, ¿verdad? Es decir, llegarán a los pies del Señor y le entregarán sus vidas. Porque de algo debamos estar y permanecer seguros. ¿De qué, pastor? La salvación es personal. El esposo no se salva por la fe de la esposa, ¿eh? Y la esposa no se salva por la fe del esposo. Los hijos no se salvan por la fe de los padres y los padres no se salvan por la fe de los hijos. Todos
Todos y cada uno de ellos tienen que entregarle su vida a Jesucristo. Pero al estar con un creyente, sus posibilidades son altas, sus posibilidades son grandes. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y precisamente por eso no podemos promover el divorcio. ¿Ok? Fíjate en el siguiente comentario. Las bendiciones que fluyen en los creyentes no se detienen ahí, se extienden a otros. Dios considera el matrimonio como santificado, apartado para su uso, por la presencia del cónyuge cristiano. La otra parte no recibe salvación en forma automática, pero es ayudada por esta relación. Los hijos de un matrimonio así son considerados como santos porque las bendiciones de Dios son para la unidad familiar, hasta que ellos tengan suficiente edad como para decidir por sí mismos, como para entregarles su vida al Señor. Pero ¿qué pasa si el inconverso insiste en separarse y divorciarse? ¿Qué sucede? Verso 15. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. ¿Qué pasa? Es que se divorcien. Que ellos, los paganos, promuevan el divorcio y nosotros, los creyentes, se los concedemos. ¿Por qué? Porque no estamos obligados por el Señor a mantener una relación en la que la otra persona no desea estar. Así que por el bien de los dos y para que las cosas se hagan en paz, lo concedemos, lo damos, lo otorgamos. Aunque el deseo de Dios y su perfecta voluntad, escúchame bien, aunque el deseo de Dios y su perfecta voluntad es, verso 16. Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. ¿Cuál es el deseo de Dios y cuál es su perfecta voluntad? Que los creyentes ayudemos a los que no lo son a que lo sean. Y si esto fue lo que nos pidió con relación a los ajenos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, anunciarlo a toda criatura, ¿verdad? Con mayor razón lo hará con aquellos que son nuestras parejas. Claro está que no se puede ayudar a quien no desea ser ayudado, ¿eh? Y nos tiene que quedar claro. Pero aquí sí tiene mucho que ver la clase de cristianismo que el pagano ve en el diario vivir del cónyuge, de la pareja. Sí tiene mucho que ver. A lo que yo te pregunto para terminar. ¿Estás viviendo, tú que eres casado, tú que eres casada, tú que tienes un esposo, tú que tienes una esposa inconversa, estás viviendo de tal manera que tu esposo, tu esposa inconverso se convertiría por solo mirar el cambio en tu persona y tu nuevo estilo de vida? Pastor, todo iba bien. Pensé que saldría invicto de esta. Pero de verdad es para reflexionarse, es para pensarse, para meditarse. ¿Estás viviendo tu estilo de vida, la manera en que tomas decisiones, determinaciones, aún tus mismas reacciones, están siendo de tal manera que tu esposo, tu esposa, ese que comparte contigo los días y las noches, se convertirían por tan solo mirar el cambio que has sufrido en tu persona y tu nuevo estilo de vida? Piénsalo, piénsalo. Y mientras lo piensas, vamos a orar.
Señor. Necesitamos tanto, en verdad, tanto aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender de tus principios, de aquellas cosas que nosotros damos por sentado que dominamos, Dios. Cuando hablamos del matrimonio, Señor, aquellos que tenemos años de casados, a lo mejor decimos, ay, pastor, pero ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? ¿Qué me vas a enseñar a mí, pastor? Que tengo 30, 40, 50 años de casado. Para mí ya no hay nada nuevo con relación a ese tema. Sin embargo, cuando vamos a tu palabra, cuando vamos a la Escritura, no dejamos de ser sorprendidos, Dios, por esos principios que has dejado escritos en ella, previendo todas esas situaciones y circunstancias por las que muchas veces estamos atravesando. Dios, en el nombre de Jesús, en verdad, en el nombre de Jesús te suplicamos que seas tú trayendo sabiduría, entendimiento, revelación a nuestras vidas. Que esta enseñanza la podamos oír una y otra y otra y otra vez. Y que cada vez que la oigamos, cada vez que la escuchemos, pueda abrir nuestros ojos, pero sobre todo grabarse en nuestro corazón. Y que más allá de generar en nosotros cierta clase o especie de orgullo por lo que sabemos, nos lleve a querer obedecerte. No solamente saber y conocer, sino creerte y obedecerte. Poderlas poner en práctica. Porque Dios, cuando las cosas van bien, cuando no hay problemas en casa, cuando hay salud, cuando hay bienestar, cuando hay recursos, cuando las cosas marchan bien, qué fácil es llevar nuestros matrimonios. Sí, con algunos problemitas, con algunas situaciones difíciles, pero pues nada que no podamos resolver y en lo que no podamos ponernos de acuerdo. Pero Dios, cuando esos problemitas se convierten en problemones, cuando empezamos a tener dificultades que van más allá de un no estoy de acuerdo, cuando somos tocados en nuestra salud o en nuestras economías o a través de los hijos, Señor, ahí lo fácil se convierte en imposible. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, muéstranos, enséñanos. Toca nuestro corazón y nuestra vida de tal manera que podamos, en verdad que podamos, asumir nuestra responsabilidad dentro de nuestros matrimonios. Que seamos tocados y transformados por tu palabra y la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que nos estamos escuchando todos los días a través de nuestro devocional diario. El día domingo, a través de nuestra enseñanza dominical a las 11 de la mañana. Y los días lunes, a través de nuestro estudio de Primera de Corintios. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Bendiciones.